Todo empezaría comentando que los criterios de aplicación emitidos por la EMA para lo que es la nueva estándar 17025 en el capítulo 6 relativo a los recursos y particularmente en el 6.4 que habla del equipamiento, pues, ¿qué es lo que nos dice? En particular, en el 6.4 nos dice que, bueno, no es tan tajante como eran los criterios de aplicación anteriores, donde decía que no todos los equipos de medición son sujetos de calibración. Y en este caso, los criterios de aplicación vigentes, repito, para el requisito 645 del estándar 17025, nos dice que en el 647 el laboratorio debe justificar y documentar los periodos de calibración de los equipos y o patrones de medición críticos basados en la frecuencia de uso y o mediante técnicas estadísticas, basando dicha justificación y documentación en las recomendaciones del ILAC G24 o del OIML D10, que es el mismo documento, o hacerlo de acuerdo a lo establecido en las listas de verificación aplicable. Entonces, aquí tenemos dos elementos de entrada o tres elementos de entrada para iniciar la discusión. Y uno de ellos es que precisamente la misma norma reconoce que no todos los equipos son sujetos de calibración, evidentemente empleando los servicios de un laboratorio de calibración adecuado con la magnitud y el alcance apropiados. En particular, en la rama de fuentes fijas, pues sabemos que los más populares de los equipos que empleamos para estos efectos pues son los analizadores de gases que se van a usar para evaluar la conformidad de algunas normas, como es la norma oficial mexicana 085, y que también pueden ser empleados para evaluar algunas otras normas, como la norma 043, norma oficial mexicana 043, y algunos otros, como es la de la industria del vidrio, a lo mejor la industria del cemento, y algunas otras normas oficiales mexicanas en particular. Y bueno, pues ha sido un mito el hecho de que los clientes e inclusive algunas dependencias federales o locales de ecología establecen como un requisito para la operación de los laboratorios dentro de sus distintos listado o padrones de laboratorios autorizados, hacer de conocimiento de la autoridad las calibraciones de estos equipos hechas por un laboratorio de calibración, repito, acreditado en alcance y magnitud. Y bueno, pues esto realmente no debiera ser porque primero, pues no garantiza absolutamente nada en términos de la calidad de las mediciones que se pueden tomar. Y bueno, pues para eso está el 647 de los criterios de aplicación, donde particularmente para aquellos equipos que no son sujetos o no es apropiado calibrarlos con un laboratorio de calibración, pues se introduce un elemento de apoyo como puede ser la ILAC G24, que no es necesariamente la única metodología para poder establecer la calibración por parte del laboratorio. Y bueno, esto nos obliga a conocer esa metodología, ¿verdad? Que en realidad nos presenta 5 métodos o 5 formas para poder establecer la mejor frecuencia de calibración de los equipos de medición analíticos de un laboratorio como los de las fuentes fijas. Otro elemento es el hecho de que, bueno, el laboratorio, llevando a cabo la actividad de calibración de sus instrumentos, y para el caso habrá que definirlo o mencionarlo, cuando el laboratorio realiza las calibraciones de sus instrumentos analíticos, se le llama calibración analítica. Y esta calibración analítica va a ser realizada con el uso de materiales de referencia certificados. Recuerden que hay dos tipos de materiales, los materiales de referencia y los materiales de referencia certificados. La diferencia entre uno y otro es que los materiales de referencia certificados tienen en sus informes de ensayo o certificados de calibración, por decirlo así, tienen expresa tanto la incertidumbre como la vigencia del material, que es lo que los hace distintos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
para que los laboratorios de ensayo que realicen las calibraciones analíticas tienen que hacer uso de esos materiales de referencia certificados como un elemento básico. Y a través del uso de estos materiales de referencia certificados, poder establecer y trasladar la trazabilidad metrológica de la medición y al final del día, pues poderle reportar al cliente, pues lo que es el valor propio de la medición acompañada de su incertidumbre. Pero bueno, esto introduce además otro elemento adicionalmente a la LAC G24, que es para establecer las mejores frecuencias de calibración. El laboratorio pues debe tener conocimiento total de lo que es la trazabilidad metrológica y por supuesto apoyados en lo que es la política de trazabilidad que también publica la EMA, para que de esta manera el laboratorio quede perfectamente robustecido para poder demostrar la trazabilidad de las mediciones en la ausencia de una calibración propia de un laboratorio de calibración que calibre pues, los instrumentos de medición y en particular de los analizadores de gases. Y para esto pues también entra dentro de este campo todo lo que son los instrumentos, como pueden ser los instrumentos para EPA 25A, EPA 25B, por mencionar algunos, ¿verdad? No solamente los analizadores de gases, sino también los que se usan para lo que son la determinación de los hidrocarburos totales en fuente fija. Bueno, adicionalmente, bueno, esto es lo que platicamos, era lo de los criterios de aplicación, y yendo a lo que es la norma o el estándar 17025, como mencionábamos, en su capítulo de requisitos 6 relativos a los recursos, numeral 6 o requisito 6.4 de equipamiento, de igual manera, aquí nos hace referencia que, bueno, pues lo que menciona también los criterios de aplicación, ¿verdad? Particularmente en el hecho de que, bueno, cuáles son los requisitos que deben cumplir los laboratorios respecto a los equipos de medición que deben ser propios, ¿verdad? Los materiales de referencia no pueden ser prestados o si son prestados o arrendados deben cubrir con ciertos requisitos previos. Y bueno, aquí particularmente en el 646 del estándar 17025 nos dice que el equipo de medición debe ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados o se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metodológica de los resultados informados. En este sentido, la norma o el estándar 17025 no nos dice que tenga que ser hecha esta calibración con un laboratorio acreditado. Hay ciertos equipos en ciertas magnitudes que sí deben ser calibrados con laboratorios de calibración acreditados, pero en particular, y regreso al tema de la plática, en particular los analizadores de gases no son sujetos de este tipo de calibraciones por estos laboratorios acreditados. En el 647, bueno, nos dice que se debe establecer el programa de calibración, el cual se debe revisar y ajustar según sea necesario para mantener la confianza en el estado de calibración. Y aquí es donde entran los criterios de aplicación a través de las distintas metodologías estadísticas para establecer las mejores frecuencias de calibración. Y esto es cuando las normas oficiales mexicanas o los estándares bajo los cuales se va a evaluar la conformidad no lo establecen, ¿verdad? En ese caso, pues nos dan la libertad para hacerlo. Y otro elemento importante a tener en cuenta y que es donde podemos salir de muchas dudas es que los órganos colegiados de la EMA, como los subcomités y el comité, al aprobar las listas de verificación técnicas para cada uno de los métodos, cuando existen estas listas de verificación, nos hacen una referencia clara sobre si se requiere la calibración por parte de un laboratorio acreditado e inclusive la frecuencia con que esto debe realizarse, ¿verdad? En particular, y a saber, para las listas de verificación, para los métodos EPA 3A, 10, 6E, 7E, que son los más populares para el análisis de gases de combustión, y para lo que es EPA 25A, 25B, por mencionar algunos otros, no existe una obligatoriedad en términos de calibrar estos instrumentos con laboratorios acreditados en magnitud y alcance. Y por otro lado, también hay ciertas secciones dentro de estas listas de verificación
donde sí nos hacen una, nos marcan un punto donde debe existir y debemos elaborar esos programas de calibración, que bueno, como habíamos mencionado, existen algunas metodologías como son las de ILAC, la guía 34, para que podamos establecer estos periodos o mejores periodos de calibración. Bueno, continuando, pues déjeme ver, en el 6411 nos dice que cuando los datos de calibración y los materiales de referencia incluyan valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio debe asegurar que los valores de referencia y los factores de corrección se actualizan e implementan según sea apropiado para cumplir con los requisitos especificados. Y en este sentido, recordemos que tanto estos métodos, EPA 3A, 10, 6C, 7E, sí nos establecen esos factores de corrección como parte misma del método y que también nos obliga al uso de los materiales de referencia certificados, en particular con calidad de protocolo EPA, y que en este sentido, pues esto que hacemos con esos gases en los errores de calibración de analizador, el vías inicial, vías final, precisamente nos va a, o implica al final, a través de la ecuación del EPA 7E5B o del EPA 7E ecuación 5A, hacemos esos o aplicamos esos factores de corrección para las lecturas que obtenemos en campo de forma directa. Y bueno, internacionalmente, esta es una publicación de Chile o de España, no recuerdo, nos hablan y mencionan lo que son las calibraciones analíticas, que al final del día también tiene que ver y toca un poquito con lo que es la comprobación de los métodos, donde se nos obliga a demostrar que a través de estas calibraciones, los equipos responden de forma lineal en el intervalo de medición, por supuesto. Y esto se refiere a lo que es el intervalo lineal y de trabajo en el rango de medición. Esta es una publicación española y aquí también nos menciona y nos habla de lo que es una calibración analítica. Precisamente en las dos primeras líneas del texto habla del término calibración analítica, ¿verdad? Y es a lo que me refería cuando el laboratorio precisamente realiza sus procesos de calibración, sin ser un laboratorio de calibración, por supuesto, sobre este tipo de instrumentos. Y bueno, pues aquí hay algunos otros conceptos, como que bueno, los equipos deben demostrar que funcionan de forma lineal en el intervalo de trabajo y bueno, apoyados en lo que son las distintas teorías de la química analítica, como es la ley de Lambert-Beer, y todas las relaciones de la geometría analítica a través de lo que es una recta, ¿verdad? Y bueno, aquí hoy otro poco más de lo que estaba mencionando de la respuesta lineal. Ahora, algo importante y para terminar lo que es la presentación y podamos platicar, es el hecho de que, ¿por qué no deben, o por qué no es útil? No es que no se deban, pues de deber o de poder, pues sí se puede mandar a calibrar un analizador de gases de combustión con un laboratorio de calibración. Pero, ¿por qué no tiene sentido? Pues recordemos que las calibraciones se realizan bajo ciertas condiciones particulares y en particular, bueno, pues hablemos de las temperaturas, de la humedad o inclusive hasta de las presiones barométricas en las cuales se realizan esas mediciones y esos procesos de calibración. Y cuando uno somete o mueve esos equipos o los somete a otras condiciones distintas en las que fueron calibrados, pues es evidente que esos datos de esa calibración pues no van a ser tan reales por el hecho de haber fandangueado el equipo, por llamarlo así, ¿verdad? Haberlo sometido a distintos factores que van a modificar el comportamiento del equipo calibrado con respecto a las condiciones de laboratorio de calibración. Entonces, calibrar un analizador de gases no tiene ningún sentido por el hecho mismo de que ese analizador de gases pues, es sometido
a muchas condiciones totalmente distintas al laboratorio de calibración, como puede ser la presión barométrica. Lo mismo lo calibramos en la Ciudad de México y mañana estoy haciendo un análisis a nivel del mar, o inclusive sometido a distintas temperaturas ambientales o distintos contenidos de humedad relativa. Entonces, en ese sentido, los informes de calibración no reflejan realmente el comportamiento y, por supuesto, tampoco van a poder garantizar la calidad de los datos que se van a obtener en los procesos de medición. Y por eso, en particular, en todo lo que son los procesos de medición con instrumentos analíticos, esto es que están aplicados a la química analítica, las calibraciones deben ser realizadas con los materiales de referencias certificados y esto es obligación del laboratorio. Además, los mismos métodos de prueba así lo establecen, además de incluir los criterios de aceptación para, para poder garantizar la calidad de los datos que se van a obtener. Bueno, aquí importante mencionar también es el hecho de que, pues, en ese sentido, el laboratorio también debe de tener un conocimiento en particular de la política de trazabilidad, que en verdad es muy compleja, es muy amplia, es vasta, no es sencillo de entender, pero aplicado en particular para un tipo de equipo, como puede ser los equipos de medición, de analizadores de gases en fuente fija, pues nos metemos en ciertos puntos muy particulares, fáciles de entender y que, bueno, deben estar presentes en lo que son los sistemas de gestión de calidad de laboratorio para poder demostrar que las mediciones que estamos obteniendo cumplen y tienen la trazabilidad necesaria, como lo solicita el estándar 17025 y las distintas políticas que la EMA ha establecido al respecto.